mismo privilegio que tuvieron ellos lo tenemos usted y yo hoy. Dice la palabra que usted y yo somos real sacerdocio, nación santa. Dios llamó a Aarón, llamó a Nadab, su hijo. Sus otros hijos, Abiú, Eleazar e Itamar, eran hijos de Aarón, 4 hijos. Y a Aarón Dios los había puesto como sacerdotes, como administradores de la gloria de Dios, como aquella gente que podía tomar la gloria de Dios y manifestarla a un pueblo que estaba sediento por ver la gloria de Dios. Pero 2 de estos hijos se acostumbraron demasiado a las sanidades. 2 de estos hijos se acostumbraron demasiado a las manifestaciones del Espíritu Santo. Parafraseándolo, 2 de sus hijos se acostumbraron demasiado a que había siempre gloria de Dios en la iglesia. 2 de los hijos pensaron que porque eran hijos de Aarón, del sumo sacerdote, podían hacer lo que quisieran. Y de pronto Nadab y Abiú, dice la palabra, que ofrecieron fuego extraño. Dios era tan exacto que incluso el aceite de la unción tenía que ser hecho con unas especias que el Señor había mandado minuciosamente, porque Dios es un Dios de orden. Y esta gente, estos 2 hombres, estos 2 jóvenes, ofrecieron un fuego extraño y rompieron así el orden y la santidad establecidos por Dios. Y Dios, que también es fuego consumidor, no solamente ese amor tremendo, grande, ese amor que nos amó y que nos ama hoy y nos amará, Él también es fuego consumidor. Dice que de pronto salió de Dios. O sea, había un lugar en ese tabernáculo, en el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, la Shekinah de Dios. Estaba esa presencia de Dios tan fuerte que los sacerdotes tenían que lavar sus vestiduras, tenían que hacer tantos ritos para poder entrar ahí. Había tanta gloria de Dios. Y esta gente ofrecieron un fuego extraño. Y de pronto de ese lugar donde estaba la gloria de Dios, dice que salió un fuego. Y de pronto los consumió a ellos. Y quedaron automáticamente quemados ahí en ese lugar. Y Moisés tuvo que decirle a sus hermanos que los sacaran de ahí y que los tiraran fuera de la ciudad, porque estos 2 jóvenes se habían acostumbrado a la presencia de Dios. Habían tomado la gloria de Dios como algo común, como algo pasajero, ¿verdad? Como algo que tengo la gloria de Dios, hago lo que yo quiera ahora. Y estos 2 jóvenes recibieron el juicio de Dios. Dios estableció un orden porque había desorden. Dios envió su gloria, pero esta gente tomaron la gloria de Dios como si nada. Por eso la iglesia tiene que tener temor de Dios. No solamente es bueno los dones, no solamente es la santidad, sino que usted y yo nos mantengamos en el camino de la piedad, nos mantengamos en el camino de la palabra. No seamos como aquella gente que Jesús dijo que una vez habían sanado a los enfermos, echado fuera a los demonios. Dijeron ellos: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. No significa que lo hicieron siempre, significa que en alguna etapa de su vida cristiana Dios los usó para echar fuera a los demonios, los usó para sanar a los enfermos. Pero esta gente se desviaron del camino de la verdad. Porque digo que se desviaron, porque Dios promete en su palabra que si usted y yo andamos en su palabra, nos mantenemos en la verdad, dice la Biblia, por muy torpe que sea, no se extraviará. Esta gente descuidaron la gloria de Dios. Nosotros no somos de esa gente en el nombre de Jesucristo. Usted y yo podemos tener los dones del Espíritu Santo, pero lo principal es que nos mantengamos en la palabra fiel y justa, en la palabra de santidad, en la palabra de verdad, en la santidad de nuestras vidas hacia Dios. Otro ejemplo, el templo de Salomón. Salomón había hecho un gran templo para alabar a Dios. Israel se había mezclado con la sangre de tantas guerras. Su padre David había sido el dulce cantor de Israel, pero también había sido un guerrero tremendo. Y David había matado a tanta gente, tenía tanta sangre en sus manos, que David dijo: yo quiero hacerle una casa a Dios. Y Dios le dijo: tú no puedes hacerlo, David. Prepara los materiales, porque tu hijo Salomón, él sí iba a hacerme una casa. Él sí va a hacerme un templo donde yo pueda habitar. Israel se había en parte corrompido cuando David pecó, cuando David censó al pueblo, cuando David
pecó con aquella mujer, con Betsabé. Dice que en uno de esos casos, cuando David censó al pueblo, vino también una maldición sobre el pueblo, que comenzaron a morir del pueblo mucha gente, hasta que David dijo: Señor, basta, soy yo el que pequé. Había toda esa sangre en las manos de este rey. El pueblo de Israel no estaba andando totalmente bien y había un desorden en esa área, pero Dios de pronto mandó a este hombre, como mismo mandó a Moisés. Dios hizo un orden a través de Salomón. Ahí está escrito en la palabra cómo Salomón comenzó a buscar todas las piezas, todas las piedras, todas las tablas, las maderas de Tiro, de todos estos lugares, y comenzó a preparar una obra grande, una obra millonaria, para hacer una gran labor para Dios. Y este joven creó un orden, no solamente en su vida. Salomón después se desvió de lo que Dios le había dado. Salomón después se ligó con los ídolos de tantas mujeres con las cuales él se casó. Pero este hombre en el principio había recibido una sabiduría de Dios tan grande para establecer un orden en su vida, en su familia, un orden para el pueblo de Israel. ¿Se recuerdan de aquella historia cuando vinieron aquellas dos madres con un hijo muerto, un bebecito muerto, otro vivo? Y la madre, que se había acostado sobre su hijo, vino y le dijo: ese hijo es mío. Porque dice que en la noche, cuando esa madre se dio cuenta que su hijo había muerto, dice que cambió el bebé de ella por el que estaba vivo. Y cuando la madre del niño, que sí estaba vivo, se dio cuenta, dijo: no, ese es mi hijo. Y vinieron con esta gran petición de justicia a Salomón. Cualquier otro rey hubiera hecho cualquier otra cosa, pero Salomón había recibido una sabiduría para crear orden. Había recibido una sabiduría para crear orden en su vida, en todo el pueblo de Israel y en el templo de Dios. Y sabemos la fascinante historia, como Salomón dijo, para probarlas a ellas dos: denme una espada y partan a ese niño por el medio, la mitad para cada uno, para que no haya problema. Me recuerdan a los periodos especiales de Cuba. Era un bebecito, pero me lo contaron. Y este hombre dijo: vamos a hacer esto. Y de pronto la verdadera madre del niño vivo dijo: no, Señor, por favor, dáselo a ella. Esa sabiduría de este hombre de Dios. Dáselo a ella, pero que viva, no lo maten, por favor. Y Salomón entonces entendió: ese es el hijo de ella. Déselo a ella, porque esa es su madre. Salomón había recibido una sabiduría para crear orden. Una vez que Salomón edificó un templo majestuoso para Dios, un templo grande, dice que él había preparado todo minuciosamente, con tanto orden, con tantas reglas, con todo que tenía que funcionar así, así, así. Y en Segundo de Crónicas, capítulo 5, habla cómo los sacerdotes, los trompetistas, los que tocaban los címbalos, dice: y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, aleluya, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque para su misericordia es para siempre. Entonces, en la alabanza de esta gente se había creado un orden, se habían establecido ordenadamente quiénes iban a ser los músicos que iban a alabar a Dios. Se había establecido: ustedes son los trompetistas, ustedes son los que cantan, ustedes, pueblo, son los que gritan y alaban al Señor, y dicen que para siempre es su misericordia. Cuando esta gente comenzaron a hacer eso, aleluya, dice que de pronto, aleluya, una nube vino y llenó la casa de la gloria de Dios. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado esa casa. Amén. Había tanta gloria de Dios. Por eso no subestime nunca cuando estamos alabando a Dios. No subestime nunca cuando estamos en el tiempo de la alabanza a Dios, cuando lo adoramos a Él, nos rendimos ante su presencia. Usted está haciendo algo que provoca la gloria de Dios. Usted está rindiendo su vida en adoración para Dios, y entonces Él responde con su gloria. Este lugar, una vez que hubo orden, fue lleno de la gloria de Dios. Y entonces, como casi siempre, hubieron algunos que descuidaron la gloria de Dios, y vino juicio de parte de Dios. Unos años después de Salomón, había pasado un tiempo de orden, de paz. Dice que Dios le había dado a Israel paz con todos sus enemigos. Pero al pasar de los años, después de Salomón,
el pueblo comenzó a despreciar la gloria de Dios y a actuar irreverentemente ante su templo. Vaya conmigo, por favor, en el segundo libro de Crónicas, y esto sí quiero que lo lean conmigo. Segundo de Crónicas, capítulo 36. Dios había establecido un orden. Vino su gloria sobre ese templo, sobre esa casa. Pero en segundo de Crónicas, capítulo 36 y versículo 14. Dice en segundo de Crónicas 36 y versículo 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones. ¿Cuáles naciones? No ella, las otras naciones que adoraban a los ídolos. ¿Qué más dice? Y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. ¿Qué te dice? Y Jehová, el Dios de sus padres, ¿qué hizo? Envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, a ver si se arrepentían, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa del santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios, qué triste esto, todos los utensilios, lo que una vez había sido de uso para la gloria de Dios, para darle gloria a Él, todos esos utensilios de la casa de Dios, grandes y chiquitos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. ¡Qué catástrofe! ¡Qué triste! ¿Qué había sucedido ahí? Había un desorden. Dios había creado un orden. Salomón había creado un orden. Después, al pasar del tiempo, esta gente se acostumbró a la gloria de Dios. Comenzaron a tenerle en poco. Comenzaron a descuidar su santidad delante de Dios. Y entonces Dios envió un juicio triste sobre esta gente. La casa de Dios, que era de manifestación de su gloria, Dios envió a un rey que hizo que quemara todo eso, derribara los muros de Jerusalén, y vino un juicio grande sobre esta gente porque habían descuidado la gloria de Dios.